aquí metas ahí. Sí, sí, ahí estoy metido. Ahí está metido. Sí. Ahorita se lo busco. Pero busque documentos y ahí aparece. Para mientras vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que hiciste y que tal vez no estamos conscientes, Padre, pero sabemos que era urgente que fuéramos liberados de todo lo que el enemigo envía cada día y no nos damos cuenta, Señor. Gracias por la palabra, gracias porque renovaste el ánimo de muchos, Padre. Gracias porque liberaste armas que estaban secuestradas, Señor. Gracias porque soltaste esas armas que nos pertenecen y que el enemigo quiere tomar para él. Pero gracias, Señor, porque tú nos haces libres a cada momento y ni cuenta nos damos muchas veces. Gracias, gracias, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que a través de tu palabra seamos ministrados y que la obra que está escrita en los cielos para este día no tenga estorbos, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Hoy vamos a hablar cómo nuestro Dios es Dios de procesos. Dice que Él está en su trono, impartiendo justicia. ¿Qué nos habla eso? ¿Verdad? Que Él todo el tiempo está en un tema de procesos, y al hablar de procesos nos estamos refiriendo a una serie de acciones, de movimientos, de circunstancias que el Señor tiene que permitir para alcanzar un objetivo. Para eso son los procesos, para alcanzar un objetivo específico, ya sea en un contexto natural, emocional o espiritual. Pero usted se ha puesto a pensar cuál será el objetivo específico del Señor para la humanidad. Cada quien tiene una idea, pero ¿cuál es el objetivo específico del Señor para la humanidad? Exactamente, usted ganó. Es recuperar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Y mire lo que dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Se perdieron muchas cosas con el pecado del hombre. Muchas cosas que le habían sido dadas a Adán se perdieron, y vamos a ver algunas. ¿Qué perdió el hombre al desobedecer a Dios? En primer lugar, perdió la imagen y semejanza de Dios. Es que soy creada a imagen y semejanza de Dios, pues le digo que no, porque nosotros ya somos imagen y semejanza de Adán. Mire cómo dice Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Y de quién venimos? ¿Verdad? O sea, la imagen, la esencia, la semejanza verdadera de Dios que Adán tenía, la perdió. Ya su descendencia fue a la imagen de él, ya con limitaciones, ya no en el plan original en el que Dios diseñó a Adán, ¿verdad? Perdió el señorío sobre los animales. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El viernes que hablábamos en el estudio acerca de la voz de Dios, y el hombre perdió la capacidad de escuchar la voz del corazón de los animales. ¿Verdad? Para que él pudiera señorear sobre ellos, tenía que conocerlos, tenía que escucharlos, no que ellos tuvieran el mismo lenguaje, pero él tenía la capacidad de saber lo que estaba sintiendo, ¿verdad? No es que lo diga la Biblia, pero es que si a él se le dio
la autoridad para señorear, tenía que tener esa capacidad. Y eso se perdió, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa se perdió. La cobertura de Dios. Porque miren, en Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa desnudez no era tanto física como que al apartarse de Dios dejó de tener la cobertura, quedó desnudo, ¿verdad? Y como consecuencia de estar desnudo sin la cobertura de Dios, ¿qué fue lo primero que experimentó? Miedo y vergüenza. Miedo y vergüenza, porque él ahí dice, tuve miedo y me escondí, pero ya antes había sentido vergüenza, ¿verdad? Perdió la paz y la armonía. Y mire cómo dice el Señor a la serpiente, ¿verdad? Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. ¿De dónde vienen las guerras? De eso que está establecido, de esa enemistad, ¿verdad? Entonces se perdió la paz y la armonía. ¿Y qué empezó? La culpa, culparse unos a otros y no reconocer la responsabilidad de sus acciones. Lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Eva. Solo póngase a pensar lo que en ese momentito ella debe haber estado experimentando. ¡A la que pura lata! Me echó la culpa a mí. Y él también tenía responsabilidad, ¿verdad? Y encima le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Ni siquiera esa mujer, la que tú me diste. Ahí se perdió la paz, se perdió la armonía, ¿verdad? Todo eso es lo que el Señor quiere que nosotros recuperemos, ¿verdad? Bueno, y a la mujer le dijo que iba a multiplicar en gran manera los dolores en sus preñeces. Eso rompe la paz a cualquiera, ¿verdad? Cuando uno está en esos dolores, ¡ja! Con dolor, dice, darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí empezó el machismo. Es una maldición que en nosotros podemos ser libres de esa maldición y vivir en armonía perfecta, ¿verdad? Otra cosa que se perdió, la fertilidad de la tierra. La tierra dice que produjo toda hierba verde y todo árbol que era buena. ¿Y qué le dice el Señor al hombre? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Se perdió esa fertilidad natural, que todo lo que quisiéramos iba a fructificar, se perdió. Ahora hay que luchar por eso, ¿verdad? Y obviamente la vida eterna, porque Adán estaba diseñado para vivir eternamente y apenas llegó a 800 años y ahí acabó. Y después encima de todo fue acortado. A 80 ya estoy llegando. Así que de repente me llama el Señor, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, se perdió el diseño de Dios para la humanidad. Se alteró, ¿verdad? Pero para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Al perderse el diseño de Dios, que el enemigo estableció su señorío. Mira lo que dice Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es algo que todos tenemos que saber. Que somos de Dios en primer lugar, pero que el mundo está bajo el maligno. Entonces hay una influencia maligna que se mueve, que arrastra a la humanidad y la única ancla firme se llama Jesucristo.
Si usted no quiere ser arrastrado por esa corriente, tiene que estar agarrado del Señor. Definitivamente, ¿verdad? Entonces vemos que se perdieron muchas cosas. Y en el deseo de Dios de que recuperemos todo, es cuando entramos a los procesos, ¿verdad? Hay procesos legales en los cielos. El enemigo nos dice la palabra que habla del que nos acusaba de día y de noche. ¿Se puede usted imaginar el movimiento que hay en las cortes celestiales? ¿Alguna vez usted ha ido a los tribunales de la tierra? Siempre hay un gentío y siempre hay gente en procesos. Bueno, imagínense las cortes celestiales en donde están todos en procesos legales. 8,000 millones de habitantes con procesos celestiales. Imagínense ese mover, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de Dios es que la iglesia recupere todo lo que se perdió, y a eso se le llama restauración. A veces como que pensamos que la restauración es algo como tan pequeño, como que yo recupere una casa que perdí, o recupere el novio que se me fue, o el marido que se fue con otra. Eso sería demasiado chiquito. Puede ser parte del paquete, ¿verdad? Pero no se centra en cosas tan pequeñas. Es mucho más grande la restauración de lo que nos podemos imaginar. Entonces, quiero que veamos Mateo 21, 42, 43. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Póngale atención a esto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Él estaba hablando a los israelitas, les estaba profetizando que el reino les iba a ser quitado, pero esto me hizo mucho sentido, porque el reino le va a ser dado a gente que produce los frutos del reino. Por eso es que el Señor está tan interesado en que nosotros produzcamos frutos, porque nos quiere entregar, ¿verdad? El reino. Y a veces nos pasa lo de Esaú, que Esaú no valoró lo que significaba la promesa de la primogenitura. Y ahí iba a decir promogenitura, la primogenitura. Y a veces oímos del reino y como que no fuera para nosotros. Y el Señor quiere que tomemos conciencia que lo que nos está dando es algo glorioso y grandioso, por lo cual Él ya pagó. Pero eso no se recupera de la noche a la mañana. Y ahí es donde entran los procesos. Miren, cuando nosotros estábamos por iniciar el ministerio, recibimos muchas palabras proféticas, pero todo caía en lo mismo. Siempre, siempre, siempre Dios nos habló de restauración. Y una de las palabras que nos dio el Señor, que sería la misión principal, porque nos dio la visión en Isaías 45, pero la misión el Señor nos la dio en Isaías capítulo 61, y lo vamos a ver de aquí al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, es que esto es tan hermoso,
Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y en lo que nos vamos a basar hoy es lo que dice acá. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fíjense que la condición de muchas personas en la actualidad es una condición de quebranto. Hay mucha gente cautiva, quebrantada, deprimida, sin esperanza, encerrados. Y lo más triste, que mucha gente no está consciente de eso, sino que lo atribuyen a su mala suerte que les tocó vivir. Cuando en realidad en Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de que todo sea restaurado, de que se nos devuelva lo perdido. Mucha gente que ha perdido el gozo, mucha gente ha perdido la esperanza. Hablando no solo en términos de lo material, pero creo que es más triste perder el gozo y perder la salud emocional que perder dinero, ¿verdad? Y hay mucha gente que está viviendo en una condición tremenda, cautiva, presas, endeudadas, enlutadas, angustiadas y en ruinas. ¿Por qué? Porque la meta, vimos que el enemigo está señoreando. ¿Y cuál es la meta de él? Jesús lo dijo, es robar, es matar y es destruir. Y hay mucha gente, aún hijos de Dios, que están bajo la nube del robo. Que hay una influencia de robo que solamente se rompe cuando usted le obedece a Dios y diezma. Porque entonces ahí le quita el derecho al devorador. Y algo que entendí es que nosotros no podemos reprender al devorador. Por eso dice él, yo reprenderé por vosotros. Imagínense si el enemigo huye cuando lo reprendemos. ¿Qué sentirá cuando el Señor lo reprende? En el instante se tiene que ir. Es una acción legal, definitivamente, ¿verdad? Entonces, lo que hablaba Alfredo hoy, Luisita hace unos días me dijo, aquí está midiendo, pero fue una cosa como que el Espíritu la impulsó, no lo dio en la iglesia, pero lo dio. ¿Y qué creen? Que no pasaron ni 5 días cuando la llamaron para ofrecerle un aumento de salario que no había pedido. Ese es el Señor, ¿verdad? Y recuerdo una vez, Paola, que decidió por fe dar un diezmo adelantado. Y la mandan a llamar para decirle que le iban a adelantar el salario. Es que miren, Dios es real. Y todo lo que Él ha establecido en su palabra es para nuestro beneficio. Entonces la restauración, ¿a quiénes va a beneficiar? A los que nosotros la queremos recibir, ¿verdad? Entonces vemos que a causa de la maldad del ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, la condición de la humanidad es mala. ¿Por qué la gente se refugia en drogas? Porque tiene vacíos en el alcohol. ¿Por qué busca poder? ¿Por qué busca la aprobación de los demás? Porque fue herido, fue lastimado, ¿verdad? Su condición es tremendamente angustiosa. Y por eso, si hay una palabra que prevalece a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es la restauración. Dios quiere la restauración. Él quiere que se recupere lo que Él planificó, el diseño que Él hizo para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Hombres y mujeres que den los frutos del reino, eso ya lo vimos,
y que vayan estableciendo el reino de Dios en toda la tierra. Pero para poderlo establecer, yo tengo que dar los frutos del reino. Entonces, ese es el trabajo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Un trabajo de limpieza, un trabajo de quitar muchas cosas y arrancar para que podamos dar los frutos del reino y que el reino fluya por donde quiera que nosotros seamos enviados. Amén. El pastor Julito la semana pasada habló, pero ampliamente, sobre la necesidad de la liberación para que se establezca el reino. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Entonces, tenemos que tener claro que para que haya restauración, tiene que haber liberación, definitivamente, ¿verdad? Entonces, y voy a volver con una de las citas que Julito dio, que dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios, ahí creo que dice por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el Señor arranca lo que está estorbando, entonces vamos a fructificar y entonces se va a poder extender el reino. ¿Estamos captándolo o me estoy dando a entender yo? Bueno, entonces miren, la doctrina del pecado es preeminente en la palabra, pero la de restauración es emergente, ¿verdad? Y ocupa buena parte de la Biblia. Entonces, con solo que leamos los salmos y encontramos un constante anhelo de restauración, escudriñamos a los profetas igual, ¿verdad? Todos hablan de la restauración. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahí frente al monte de la Ascensión, ¿qué creen ustedes que le preguntaron los discípulos al Señor? Vamos a ver. ¿Restaurarás el reino a Israel? Habían caminado con él 3 años, estuvo hablándoles del reino y ellos todavía tenían la mentalidad del reino terrenal. 40 días les habló del reino. Y cuando ya se iba a ir, restaurarás el reino a Israel. O sea, el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo para que rompamos lo que nuestra mentecita está pidiendo, solo lo nuestro, ¿verdad? Ay, Señor, quiero mi paz, quiero mi gozo. Hermanos, lo que Dios tiene es mucho más grande que lo que tú puedas estar necesitando a nivel personal, ¿verdad? Entonces, nuestro versículo, el que yo les dije en el que nos íbamos a pasar, dice, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y entonces, fíjense que cuando hablamos de restauración, tenemos que pensar en esta palabra, que hay escombros de muchas generaciones. Entonces, pero para que hayan escombros, antes tuvo que haber habido algo en buen estado. Tuvo que haber habido una casa, tuvo que haber habido un monumento, tuvo que haber habido algo que estuvo bien parado, pero en algún momento cayó, ¿verdad? Y cuando eso que cae queda, eso es lo que se llaman escombros, ¿verdad? Entonces, en algún momento hubo una ciudad, una construcción, algo en buen estado, y el profeta anunciaba restauración de lo que estuvo en escombros por muchas generaciones. Y yo quisiera que pensáramos por un momento, espiritualmente hablando, a ver si nosotros podemos ver, y a veces ni siquiera en las generaciones que conocimos vemos, cuánto tiempo llevan derribadas las finanzas en una generación, o cuánto tiempo llevan derribadas la paz. Gente que toda la vida está en conflictos, si no es de una índole, está en otra. Son escombros,
¿verdad? Que han quedado ahí. Vamos a ver, por ejemplo, las finanzas. Se oye que en algún tiempo algunos dicen, mis abuelos fueron ricos, tuvieron muchísimas propiedades, muchísimo dinero, pero de cierta generación en adelante entró una pobreza y no se levantan, y no se levantan, y se empiezan a levantar y el diablo les vuelve a robar. ¿Qué pasó ahí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero esos son escombros que quedaron de algo que en algún momento estuvo bien, pero se cayó, entraron en una ruina por alguna razón, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, también a veces oímos, por ejemplo, que hubo generaciones de bisabuelos o abuelos que tuvieron matrimonios estables y fructíferos y de repente a partir de alguna generación se están dando muchos divorcios, madres solteras, esterilidades, rompimientos, abandonos. ¿Qué pasó entonces? Ahí hay escombros de muchas generaciones. A veces la gente solo dice, ay, mi abuelita también era divorciada, mi bisabuela fue abandonada. En el caso de mi bisabuela, sufrió un abandono de lo más tremendo. Fíjense que ella estaba casada con un militar y vivían en Zacapa. Y de repente tocaron, estaba lloviendo y él entró empapado y le dijo a mi bisabuela que hicieran un chocolate caliente porque venía empapado. Se entró a bañar, sale en camiseta, ya está el chocolatito, cuando en eso tocan la puerta, y así como estaba con la camiseta, la toalla en el hombro, y sí, con pantalones, eso sí. Tocaron la puerta, pero con un gran estruendo. Él salió a abrir y nunca más se volvió a saber de él. Se desapareció. Nunca supieron quién tocó, nunca supieron qué se hizo, a dónde fue, ni siquiera cuándo murió, nada. Hubo un abandono. Y a raíz de ahí nosotros hemos visto que en la familia han habido divorcios, muchas solteras, muchas estériles. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Hay escombros. También existe el caso de familias que fueron saludables y longevas y de repente, a partir de ciertas generaciones, muchas enfermedades mortales heredadas o enfermedades que tal vez no son mortales, pero que son tremendas, como las artritis degenerativas, la diabetes y tantas enfermedades que nos afectan. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están o qué queda de esas columnas de estabilidad económica, de estabilidad familiar, de salud? ¿Dónde quedaron esas? Obviamente se cayeron, pero no se me desanimen, porque aunque lleguemos a notar las ruinas, lo que el Señor quiere y que veamos los escombros, lo que el Señor quiere hoy es que notemos que hay una luz para salir de esos escombros, ¿verdad? Y que podamos recuperar lo que se perdió. ¿Quiénes quieren eso? Amén. Es que ahí el Señor está arrojando luz sobre el modelo de cómo deben volver a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ese versículo dice que restaurarán las ciudades antiguas o las ciudades arruinadas, pues son las mismas, las que se arruinaron. Eso es lo que se va a restaurar, ¿verdad? Entonces, tenemos que notar que el paso del tiempo no destruye una ciudad o una casa. Eso no se destruye solo. A veces el desuso es uno de los más poderosos martillos. Y cuando nosotros abandonamos los mandatos de Dios y dejamos de usarlos, la casa se cae. Por lo que no se usa se arruina. Y el Señor estableció principios. Y cuando se dejan de usar los principios, la casa se cae y viene la ruina.
Y eso es lo que el diablo está queriendo hacer con todos nosotros. Ay, que sintamos cansancio, desánimo. Ay, hoy no quiero ir. Ay, no, tanto que he orado y Dios ni me responde. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que la casa que estamos edificando se caiga, ¿verdad? Se arruine, que es lo que ha pasado en muchas generaciones. Entonces, cuando nosotros desatendemos lo que el Señor establece en su palabra, estamos en grave peligro. Estamos en un peligro de que todo lo que se ha logrado se pierda, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos puede conducir hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? A destrucción, a que las cosas no salgan como el Señor lo tiene diseñado, sino como el enemigo tiene su diseño, porque así como el Señor tiene un diseño divino, el enemigo tiene un diseño que sale cada día del Seol para estorbar en nuestra vida el diseño de Dios. Por eso es que nosotros cada día debiéramos de batallar. Y el Señor lo dice, y nos lo dijo aquí, que pidamos que venga el reino. Cuando los discípulos le dijeron que les enseñara a orar, les dio un bosquejo de lo que tenían que orar. Y entre ese bosquejo dice, venga tu reino. ¿Para qué va a venir el reino? A deshacer todo lo que el enemigo quiere establecer en nuestra vida, que es el diseño que él saca y que nos pone delante todos los días. Para que, Dios quiere que, porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo, como está diseñado en el cielo. Pero ¿por qué vienen los pleitos, las desavenencias, las pérdidas y todo lo que nos lleva al desánimo? Porque Satanás manda su diseño, que es totalmente contrario al diseño de Dios. Y cuando nuestro corazón todavía es carnal, ¿ante qué va a ceder? Ante el diseño del Seol. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Provoca. Es lo que hemos hablado tantas veces, que él, ¿cómo es la palabrita que usa usted? Que no es tanto que provoca como que hostiga. Provocación, hostigamiento, ¿y cuál es lo otro? Y tentación. Es que a veces lo tengo aquí, pero se me olvida aquí. ¿Verdad? Pero ¿quiénes han sido hostigados por el enemigo? Yo creo que la mayoría. Y provocados a diario, cuando usted siente, mire, cuando todavía hay cosas que usted vivió, que sabe que no son buenas, la gente dice, yo ya no digo más malas palabras, pero sí dice palabras no obscenas, sino ofensivas, destructivas, palabras soeces, ¿verdad? Que no son las malas palabras como tal, pero son palabras ásperas, que lastiman, ¿verdad? Todo eso lo tiene que quitar el Señor porque son escombros de muchas generaciones, ¿verdad? Claro, claro. Aquí estamos en la casa. Es que en Sofonías capítulo 2, verso 14, dice, entonces todos los animales... Ay, míremelo. Ya lo cambié. Sí. ¿Cuánto? ¿Qué cita les di? 2, 11 o 2:14. Así, aquí está. Entonces todos los animales salvajes entrarán en esa ciudad, la ciudad destruida. Se me perdió otra vez. Mire pues, las lechuzas y los cuervos pasarán la noche entre sus ruinas. Las voces que entrarán por las ventanas serán las de los cuervos, demonios, ¿verdad? Y esas aves negras serán quienes despierten a la gente. Imaginen entonces, en una familia que está en ruinas, ¿qué es lo que va a entrar? El Señor está advirtiendo
entran demonios a establecerse. Y eso es lo que yo no sé si usted percibe, el corazón de Dios hoy, queriéndonos decir que hay esperanza, que quiere que nosotros recuperemos lo que Él con tanto amor diseñó. Y que somos muchas veces nosotros los que estorbamos los procesos, pero Él es un Dios de procesos, que va a alcanzar su objetivo, así tengas que sufrir. No le importa al Señor que tengamos que sufrir con tal de que se alcance el objetivo de restauración de cada uno de nosotros. Y nosotros el problema que tenemos es que no nos gusta sufrir. Y cuando les hablo de sufrir, entre ese sufrimiento están los tiempos de espera. Y los procesos legales llevan muchos tiempos de espera. Que tenemos que esperar, porque en un tribunal se deciden tiempos. Hay un orden. Miren, algo que el Señor me ha hablado y me ha enseñado con respecto a lo que decía Julito de las fieras que entran en una ciudad en ruinas, es que tenemos que cuidarnos del desorden. En una casa desordenada entran demonios, ahí hay demonios. Empecemos por ahí, empecemos por limpiar y buscarle a cada cosa su lugar, porque en ese desorden entran los demonios. Si usted no quiere tener demonios, haga el esfuerzo. Miren, no se necesita ser rico para ser ordenado. Porque lo que se necesita es la voluntad de poner orden. Porque si usted no puede poner orden en una casa física, ¿cómo va a poner orden en lo emocional y espiritual? Ajá, si no ordena lo que se ve, menos lo que no se ve. Entonces, empecemos por ahí. Les hablo a las patojas, ordenen su cuarto. Ordenen su cuarto, es que a los patojos también, ordenen su cuarto. Y a los viejos también. Sí, mire, si usted es de los que deja tirado el suéter, la bolsa, los zapatos, las calcetas, ¿cómo no van a entrar los demonios ahí? Tenemos que ser cuidadosos, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, miren, para Dios nunca es imposible restaurar, pero tenemos que ir colaborando, ¿verdad? Entonces, puede parecer mucho tiempo, pero no suficiente para impedir un milagro de restauración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas causas de pobreza y ruina. Después vamos a ver también de enfermedad, pero entre las causas de pobreza, ay no, Julito, limpiemos el micrófono, de aquí salta el error, nos lo contagiamos. Vamos a ver algunas causas de pobreza y ruina. En primer lugar, robarle a Dios. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. ¿Quién maldice? En ese caso, ¿quién maldice? Dios. ¿Y quién es el único que puede quitarla? Dios. Yo no puedo decir no recibo. ¿Verdad? Lo puedo decir, pero no va a funcionar. Bueno. Lo otro es robar a otros. Mire lo que dice Job 20:10. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, o sea, estados de miseria. Y sus manos de los hijos de las generaciones devolverán lo que él robó. Cuando hay problemas de que no abunda el dinero, de que hay pérdidas, de que siempre nos están robando, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre si alguno de nuestros ancestros, que tal vez era rico, robó y estamos pagando la factura. Y puede eso ser quebrantado hoy. Porque, miren,
a veces es hasta divertido. Yo una vez que viajé a Estados Unidos con mi amiga rica, a todas las tiendas donde entramos salía, miren lo que me agarré, y enseñaba todo lo que se había robado. Mi mamá sufrió en ese viaje y me decía, yo no vuelvo a viajar con ella, porque nos ponía en muchos apuros, ¿verdad? Y cualquier tipo de robo va a tener una consecuencia en las generaciones, o en la misma generación o en la que sigue, ¿verdad? Y ahí en adelante. Otra causa de pobreza y ruina es la vanidad y la soberbia. Mire lo que dice Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, hay gente que quiere enriquecerse por estar por encima de otros. Y eso se da aún dentro de la iglesia. Pero el corazón de uno, a uno lo engaña, pero a Dios no. Es que yo anhelo ser bendecido para bendecir a otros, pero Dios sabe la verdad. Si lo que quieres es estar por encima de otros en el aspecto económico, ¿verdad? Entonces, esa vanidad, esa arrogancia no va a ser bendecida. Dios tiene que trabajar primero eso antes de exaltar a una persona. Siguiente causa, el pecado oculto. Nosotros tenemos la oportunidad de sacar, mire, dice claramente que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Pues tal vez es horrible lo que usted hizo, pero sáquelo y pídale perdón al Señor, confiéselo, ministrese con alguien que no va a ir a contar, por cierto, va. Sí, de plano. Lo otro es la avaricia. Mire, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esa es la usura. Cobran aquellos intereses y en un momento esa generación es rica, pero ¿cómo sigue la demás? ¿Verdad? ¿Cómo siguen los demás cuando ha habido problemas de usura, de avaricia, verdad? Otra causa, miren tremendo esto, no aceptar el consejo. Y cómo hay jóvenes que les cae mal que los papás los aconsejen. Y es una causa de pobreza, dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Puede ser que es Proverbios, ahorita se los digo, 13:18. Es tal vez un pecado que usted cometió del cual no se ha arrepentido porque ni se acordaba, que a usted le caía mal que su mamá o su papá lo aconsejaran. Hoy pídale perdón a Dios porque eso puede ser lo que está en los tribunales en su contra, ¿verdad? Y por eso le roban. Vamos a ver. Bueno, este otro es tremendo. Es por no servir a Dios con alegría y gozo de corazón. ¿Quiénes se gozan cuando sirven a Dios? Yeah. Pero fíjense que en una ocasión yo estaba en un ministerio de mujeres y me recuerdo que habían sido convocadas varias para ir a arreglar las mesas antes de que fuera el evento y había una, pero miren, estaba refunfuñando. ¡Qué barbaridad! Nadie vino temprano, a mí me tocó hacerlo todo, yo tuve que poner esto, Y vengo yo y le digo, mire, dele gracias a Dios que la bendición va a ser solo para usted, no se va a repartir en 10 que faltaron. ¿Verdad? Pero hay gente que no sirve con gozo, siempre está viendo quién no lo hizo y refunfuñando del que no lo hizo bien. Y entonces se pierde el gozo y la alegría de corazón y mire la consecuencia es terrible. Porque mire cómo dice,
Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea, no solo maldición de pobreza, sino también de abuso. Van a abusar de ti. ¿Verdad? ¿Quién que tiene un yugo de hierro está comandado por alguien ese yugo, ¿verdad? Es yugo de servidumbre. Y fíjense que tremendo, pero yo supe de una familia que le pesaba que hubiera una iglesia en su casa. Le pesaba. Abrían de mala gana, ellos no limpiaban nada, todo le tocaba a todo mundo. Yo no sé si ya pensaron pero terminaron re mal. Y un día el Señor envió un profeta, que ¿sabe qué les dijo? Ellos pasaron para que el profeta les dijera lo que querían oír. ¿Y saben qué les dijo el profeta? Yo aquí, y el profeta ni sabía quiénes eran. Me he sentido como María y José en Belén, que no hay lugar para mí. Qué tremendo no tener gozo y alegría de corazón en todo aquello que pueda ser un servicio al Señor, ¿verdad? Esta causa es tremenda, la que voy a ver a continuación, porque todos en algún momento hemos tenido ancestros que han hecho esto. Borracheras, glotonería y mucho dormir. Mire cómo dice Proverbios 23, 21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Si usted es de las personas que le cuesta levantarse temprano y tiene un sueño, el día es para producir. Dios no te va a poner a producir si eres dormilón. Así de fácil. Y aquí dice que, ¿cómo va a vestir? Con vestidos rotos. Es una causa. Si en sus ancestros hubo gente que ya era de ley, que invitaba a borracheras, a fiestas, que yo pago todos los tragos. Yo supe que mi papá en alguna ocasión hizo eso. Tuvimos que romper con eso. Que yo pago. Y tal vez era todo lo que tenía para todo el mes, pero como ya estaba bajo el efecto de los tragos, se sentía muy poderoso. Y nosotros no, yo supe, porque mi mamá me contaba, ¿verdad? Y ¿qué sabemos que hicieron los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos? ¿Cómo derrocharan el dinero? Vas a ver. Otro problema, otro estorbo. Y todo esto el Señor lo quiere quitar. Mire qué maravilla. La violencia. Mire cómo dice Job 27:3. La violencia trae maldición. Dice Job 27:13. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia. Mire, aquí habla de la herencia, que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, muertes violentas. El que a espada mata, a espada morirá, dijo el Señor, ¿verdad? Y sus pequeños no se saciarán de pan. ¿Qué es eso? Pobreza. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Las viudas los van a odiar, ¿verdad? Las esposas. Pero miren esto que sigue. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polía, y como enramada que hizo el guarda. Mire todo lo que hace el violento. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Esas ruinas repentinas que de repente lo pierden todo. Ese es un derecho
legal que adquiere el enemigo en contra de los violentos, ¿verdad? Dice, se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Esos temores horribles que tiene mucha gente que no puede dormir, que se sobresalta, ¿verdad? O que entra en depresiones de mucho terror, tienen su origen en la violencia. Y el enemigo agarra todo esto para acusar, ¿verdad? Vamos a ver que también hay pobreza a causa de maldiciones por hechicería. El enemigo, ahí sí que pone envidia en las personas, odio, y ven que alguien está prosperando. Se da mucho entre las personas que están haciendo lo mismo, por ejemplo en los mercados, en los negocios, que más de alguien le dé envidia que tú estés prosperando y va y te va a poner algo para la ruina. ¿Cuántas hechicerías ocultas no hemos roto nosotros que la gente ni sabía que tenía? ¿Verdad? Porque existe, bueno, yo les he contado, nosotros fuimos liberados de una maldición por hechicería que le hicieron a mis papás. Y 30 años después, el Señor nos la reveló. O sea, había una condición de tiempo en los tribunales celestiales, que eso es otra cosa, que hay sentencias que tienen tiempos. El Señor, estábamos ministrando a una pastora, hará un mes más o menos, y el Señor me dijo, pide redención del tiempo de la sentencia para sus antepasados. O sea, si hay sentencias, imagínense, de cadena perpetua, tenemos que pedir redención. Porque no llega y no llega la respuesta, porque hay un tiempo determinado que el Señor Jesús ya pagó y tenemos que basarnos en la Escritura que dice que el acta de los decretos que nos eran contrarios quedó clavada en la cruz del Calvario. ¿Quiénes saben dónde está esa palabra? No es el Nuevo Testamento. Les dejo de tarea que la busquen. No. Acta de decretos. Búsquela, por favor, pastor, para que se nos quede a todos. Muy bien. Hermanos, grábese eso cuando esté peleando por sus bendiciones. Colosenses 2:14, ahí está. Y dígale al enemigo, el acta de los decretos que tú tenías contra mí ya está clavada en la cruz del Calvario y yo la tomo y la llevo. Pero cambio de actitud, lo que hicieron mis abuelos y mis bisabuelos ya no lo tengo que hacer, porque eso es lo que ha pasado en muchas generaciones, que se activa y sigue y se activa y sigue, ¿verdad? Bueno, siguiente causa, la idolatría. Salmo 106:36. No, aquí no la tengo. Esa, mire, Salmo 106:36, que se le quede esta dirección, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Salmo 106:36. Siguiente causa son automaldiciones. ¿Cuánta gente no vive repitiendo? Es que no tengo dinero. No lo diga. Diga, estoy en espera de una gran bendición. Pero no esté declarando, no tengo, porque esa es una automaldición. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y cuando usted se declara en derrota, el enemigo dice, pero si él está declarando que está en derrota, él siempre dice que es pobre, él siempre dice que no tiene, él siempre está esperando que los demás le paguen, le den o que le regalen. Malo, es error. Usted piense con la mentalidad del que es su padre, que le suple todo lo que le hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estoy en espera de mis bendiciones.
No, es que como soy pobre, usted se está autodeclarando pobre, no lo haga. Lo siguiente, la idolatría, y sí, es que me adelanté. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y también, miren, hay quienes adoran tanto el dinero, que es la causa de su ruina. Me gustó esa imagen, todos ahí, postrados, ¿verdad? Siguiente causa de pobreza y ruina, los abortos. Dice el Salmo 106, 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Por ahí puede haber algo. Yo he ministrado a mucha gente que uno no va a saber si sus abuelos, sus bisabuelos cometieron abortos, ¿verdad? Ahí hay que pedir redención de la sentencia, porque no sabemos qué sentencia se declaró, ¿verdad? Y trae ruina. Lo otro, adulterios y perversiones sexuales. Jeremías 13:27, tus adulterios, tus relinchos, que no sé qué significará eso, como los berrinches digo yo, tus relinchos, dice, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Y la mayoría de nosotros tenemos ancestros picarones que hicieron sus averías. Hay que romper con eso. Lo otro, las prácticas de ocultismo y las logias. Los que tuvieron ancestros masones, brujos, adivinos. Ahí vemos por qué es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, derrotas. Otras clases de maldiciones, vamos a ver. Mire, ¿de dónde pueden venir maldiciones? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Mire qué delicado. Fíjense que después de que pasaron el Jordán, el Señor dividió a los sacerdotes para que pronunciaran unos bendición y otros maldición. Pero ¿sabe cómo se sellaba esto? Con el amén del pueblo. O sea, ellos los mandó a unos al monte Ebal y otros al monte Gerizim. Desde el monte Gerizim se declaraban las bendiciones y desde el monte Ebal las maldiciones. Y fíjense que hizo que hablaran en voz alta los levitas las maldiciones. Y aquí es donde vemos que ellos se paraban, ¿verdad? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Ahí se sellaba. Así sea. Así quedó. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Hay maldiciones que están sobre uno, porque alguno de nuestros abuelitos, de saber cuántas generaciones, como diría una hermana, tenemos maldiciones desde Adán, ¿verdad? Alguien, para que su finca fuera más grande, corrió medio metro, pero a lo largo de 20 manzanas, ¿verdad? Pero eso trajo maldición a sus generaciones, aquí lo dice. No respetar los linderos, exacto. Entonces, otra causa de maldición. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Ustedes recuerdan que Jacob maldijo a Rubén,
porque se acostó con una de sus concubinas. O sea, esas cosas suceden. Usted dice, ay, qué horror, porque usted no lo haría. Pero usted no sabe qué pasó en las generaciones pasadas y eso le trajo maldiciones, ¿verdad? Mire cómo sigue diciendo. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Y todo esto se ha sabido que pasa, ¿verdad? Y hay maldiciones que están en los tribunales con una sentencia. Hay que pedirle al Espíritu Santo redención de la sentencia. Amén. Otra causa, dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Ahí vienen las brujerías también. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Imagínense todos los que por enriquecerse han recibido sobornos en los tribunales. ¿Qué es lo que han sembrado para sus generaciones? Maldición, ¿verdad? Pero no lo valoran. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces nosotros no podemos saber lo que nuestros ancestros hicieron y el alcance que tuvieron sus pecados, ni la sentencia que se dictó en los tribunales celestiales en contra de lo que ellos hicieron y que ahí se determinó cuántas generaciones iba a alcanzar, porque hay maldiciones que alcanzan 4, hay unas que alcanzan 10. La bastardía, por ejemplo, son 10 generaciones de gente que no se convierte. No se puede entregar a Dios hasta que cobre lo que Jesús ya hizo por él, ¿verdad? Entonces, el cheque ya fue emitido, pero tenemos que cobrarlo. ¿Qué hace usted con un cheque en la mano? Feliz, pero si no lo cobra no le sirve de nada. ¿Cuándo es efectivo? Hasta que usted va al banco y lo cobra. Pues Jesucristo ya emitió el cheque de vida eterna, de bendiciones, de restauración de todo lo que se había perdido. ¿Qué tenemos que hacer? Cobrarlo. Esta palabra es para mí, yo la tomo, yo me ministro, yo renuncio, yo rompo, yo quebranto, yo me someto, yo me arrepiento. Ese es cobrar el cheque. Hoy vamos a orar en general, pero cada quien tiene la responsabilidad, oiga bien, de buscar que se rompan los derechos legales sobre su vida. Porque vamos a orar en general, pero el Señor conoce su corazón y si usted dice, nah, eso es para otros, no es para mí, no va a pasar nada. Así de fácil, el cheque se va a quedar flotando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos somete Dios a una serie de procesos? Entonces, porque su finalidad es que alcancemos todas las bendiciones que Él ya tiene determinadas para nosotros. Para eso es, Él tiene para nosotros. Recordemos que Él no deja las cosas a medias. Y la obra que Él ha comenzado, la quiere terminar. Y con esto termino yo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vamos a orar y usted pídale al Espíritu Santo que le traiga memoria, que le revele a alguien qué es lo que usted está pagando y que Jesucristo ya pagó y que usted quiere cobrar el cheque de redención. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir esa revelación. ¿Por qué tengo yo que estar pagando por algo que Jesús ya pagó? Y en eso se basa mucha doctrina, pero lo tenemos que hacer efectivo. No llega en automático, usted tiene que ir a buscar. Amén. Hay cadenas de maldiciones, la gente dice yo no creo en eso, pero lo está pagando, no es feliz. No ha alcanzado lo que el Señor Jesús quiere que alcance. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo tomo autoridad sobre todo espíritu de incredulidad. Lo ato y lo echo fuera de este lugar. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la obra que tú has determinado hacer, para que esa casa que tú diseñaste en perfección y que se cayó y que entró en ruina y que nosotros no podemos alcanzar esa restauración, tú ya pagaste, Señor. Hoy venimos, renuncie a toda actitud que haya traído maldición generacional a su vida. Yo renuncio y te pido perdón, Señor, si en algún momento yo activé algunas de las maldiciones que hoy se mencionaron. Te pido perdón, te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado que ha traído destrucción a mi vida, a mi matrimonio, a mis finanzas, a mi salud. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido perdón, Señor, y te pido que pongas en mí el querer y el hacer, el buscar responsablemente, que esas maldiciones que pesan sobre mí sean quebrantadas. En el nombre de Jesús. Julito, yo le voy a pedir que en general venga a orar para quebrantamiento de maldiciones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a declarar en esta hora, mi Dios, que todo yugo que fue impuesto, Señor, sea la causal que sea, Señor, en esta hora la sometemos delante de ti, Señor. Y hoy, Padre Santo, vengo a atar de pies y manos, mi Dios, todo alegato que todo escriba espiritual del reino de las tinieblas esté emitiendo en este momento amparos para que la obra libertadora sobre las maldiciones no se lleve a cabo sobre tu vida. Vengo a declarar que escribas celestiales ante las cortes celestiales llevan un amparo mejor que prevalece, ha prevalecido y seguirá prevaleciendo, que hay una mejor prenda, que es la prenda de Cristo Jesús. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hizo que fuera efectivo, contundente y que sea certero en favor de nosotros, que el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redime y nos liberta del pecado. Por tanto, toda maldición en esta hora es dejada inoperante sobre este pueblo, porque escrito está que la palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Y el rompimiento de la vigencia de toda maldición sobre tu vida en esta hora, si tú te has puesto a cuentas, si tú estás consciente, si tú has renunciado, si tú has confesado tu falta y estás decidido a apartarte de ella, entonces no hay ningún inconveniente para que esa palabra se haga realidad en tu vida. Ser libre en el nombre de Cristo Jesús sobre toda maldición, en el nombre de Cristo Jesús. Maldiciones hechas a través de pactos, hechas a través de palabras, hechas a través de conjuros, maldiciones proferidas, todo logo, sapros, toda palabra putrefacta que desde que fue emitida por el emisor vino a encarnarse sobre tu vida, sobre tus generaciones. Hoy en el nombre de Cristo Jesús declaro que quedan inoperantes, plena, total y absolutamente. Pero ahora tú debes creerlo, porque eso ya fue decretado en los cielos. En los aires eso está vigente, pero ahora tú tienes que creerlo. Ahora tú tienes que vivir para no volver a emitir un causal que haga inoperante lo que Cristo Jesús está haciendo por ti en esta hora. Rima Shara Basaira, Rabaita Rabasaira. Espíritu de Dios, en esta hora, mi Dios, trae ese manto, mi Dios, porque escrito está en la misión de este ministerio, Señor: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, está sobre nosotros, para libertarnos, para que se haga realidad todo lo que ahí está descrito. En el nombre de Cristo Jesús. Rima Saira Rabasaira, Urra Basaira Rabasaira. Hoy toda operación del exactor, que es el que viene a traer opresiones a través de los yugos de maldición,
Hoy venimos a declarar que hay un decreto en la palabra del Señor que dice que para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer, para dejar inoperante, para desarticular, para dejar sin efecto toda obra del enemigo. Gracias te damos, mi Dios. Hoy vengo a declarar, Padre Santo, que tus bendiciones, mi Dios, están a nuestra disposición y nos alcanzan. Aprópiese de ellas, aprópiese de ellas, aprópiese, ámelas, valórelas, administrelas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Si usted no tiene a sus hijos acá, lance palabras, así como el enemigo lanza logos apros. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos. Yo bendigo a mi hija, bendigo a mi nieto, bendigo a mis generaciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro que las palabras de bendición son más poderosas que cualquier saeta de maldición que el enemigo haya lanzado en generaciones anteriores, generaciones presentes y generaciones futuras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como el profeta le dijo al rey: somata las saetas en el suelo, y él la somató pocas veces. El profeta le dijo: por cuanto no la somataste lo suficientes, la vigencia será con tiempo corto. Pero hoy nosotros venimos a somatar, venimos a declarar que la vigencia de las bendiciones alcanzan hasta 1000 generaciones, como está escrito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Denle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mire, mi amado hermano,